Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hijastra fingió un accidente para vivir gratis. La descubrí burlándose en una llamada. Su plan secreto lo destruyó todo. Recientemente tomé la decisión de cambiar a turno nocturno en mi trabajo debido a que mi hijastra, una joven de 22 años, se había mudado temporalmente con nosotros tras sufrir una aparente lesión en el tobillo. Ella ha vivido de manera independiente desde que comenzó sus estudios universitarios, manteniendo su propio apartamento cerca de su lugar de trabajo durante los últimos años. Nuestra relación se remonta a hace aproximadamente 5 años, cuando conocí a su padre, con quien ahora llevo 3 años de matrimonio. Los inicios no fueron sencillos, considerando que el divorcio de sus padres era relativamente reciente, apenas 2 años antes de que yo apareciera en escena. Como era de esperarse, ella mostraba cierta resistencia a aceptar la nueva realidad de sus padres separados, lo que se reflejaba en una actitud distante hacia mí. Sin embargo, con el tiempo, nuestra relación comenzó a mejorar gradualmente. La situación se mantuvo relativamente estable hasta hace un par de meses, cuando surgió un conflicto significativo entre ella y su padre durante una de sus visitas. Según me explicó mi esposo posteriormente, ella expresó su descontento respecto a cómo él había modificado su comportamiento conmigo en comparación con su matrimonio anterior. Le recriminó haber sido el causante del fracaso de su matrimonio con su madre debido a su inflexibilidad y aparente indiferencia. El núcleo del problema en su matrimonio anterior residía en su dedicación excesiva al trabajo. Su exesposa mantenía un estilo de vida bastante dispendioso, lo que generaba una dinámica compleja. Ella anhelaba más tiempo con él, pero él se veía obligado a trabajar extensamente para sostener el nivel de vida que ella deseaba mantener. Su historia se remontaba a la época de preparatoria, cuando iniciaron su relación. Sin embargo, su exesposa parecía tener dificultades para aceptar las limitaciones de su realidad económica. La situación presentaba 2 alternativas: o permitir que su esposo trabajara largas jornadas para mantener el estilo de vida deseado, o ajustar sus expectativas a una vida más modesta. Siendo hija de un empresario exitoso, estaba acostumbrada a ciertos lujos, llegando incluso a solicitar préstamos familiares para mantener su nivel de gastos. Esta situación provocó que mi esposo se convirtiera en objeto de críticas constantes por parte de su familia política. Las discusiones sobre su limitada disponibilidad de tiempo y los gastos excesivos de ella se volvieron cada vez más frecuentes. La situación eventualmente se tornó insostenible, llevándolos a separarse, considerando que su hija ya tenía la madurez suficiente para afrontar un divorcio. La dinámica cambió notablemente cuando me conoció, y efectivamente, he notado que ya no mantiene aquellos hábitos de trabajo excesivo. Dedica tiempo considerable al hogar y, personalmente, jamás me he sentido desatendida. Sin embargo, considero injusta la postura de su hija al responsabilizarlo enteramente por el fracaso de su matrimonio anterior, cuando claramente ambas partes tuvieron su parte de responsabilidad. Tras aquella discusión hace algunos meses, el ambiente entre nosotros se tornó tenso y las visitas de su hija prácticamente cesaron. Sin embargo, las circunstancias nos llevaron a recibirla en casa recientemente, aparentemente necesitando cuidados, aunque su estancia se limitó a 3 días. Inicialmente, ella había planificado recuperarse en casa de su madre, pero supuestamente ésta se encontraba fuera por motivos laborales y no regresaría hasta el mes siguiente. Su madre contactó a mi esposo, quien me comunicó la situación. Sintiendo empatía por ella, decidí tomar el turno nocturno para poder atenderla durante el día. Mi esposo sugirió contratar asistencia profesional, pero insistí en hacerlo personalmente, creyendo que este tiempo juntas podría ayudar a resolver nuestras diferencias previas. Mi buena voluntad resultó ser un error de juicio. A pesar de haberla tratado con toda consideración desde su llegada tras el supuesto accidente, la sorprendí manteniendo una conversación telefónica bastante desagradable con su madre. Una mañana, al regresar temprano del trabajo, me disponía a verificar su estado cuando escuché sus comentarios despectivos sobre mi esposo y yo. En su conversación con su madre, se refería a nosotros en términos burlones, entre risas compartidas. En lugar de confrontarla inmediatamente, decidí documentar la situación grabando la conversación, guiada por un presentimiento de que podría necesitar evidencia posteriormente. Momentos después, reveló que ya estaba buscando nuevas opciones de vivienda, pero que no tenía prisa
y planeaba prolongar la farsa de su lesión tanto como fuera posible, expresando su resentimiento porque yo disfrutaba de la vida que, según ella y su madre merecían. Ante esta revelación, salí de la casa y contacté inmediatamente a mi esposo para informarle de lo sucedido. Le compartí la grabación, aunque su confianza en mí hacía esto innecesario. Su reacción fue de profunda indignación y en menos de media hora se encontraba en casa. Decidimos confrontar la situación juntos, pues el comportamiento de ella y su madre resultaba completamente inaceptable. Cuando mi esposo la cuestionó directamente sobre la autenticidad de su lesión, ella negó todo categóricamente. Al intervenir yo, me acusó de intentar sabotear su relación con su padre, una reacción que había anticipado, por lo que procedí a reproducir la grabación. Enfrentada a la evidencia, intentó justificarse con excusas poco convincentes antes de admitir la verdad. Había perdido su empleo semanas atrás por presentarse en estado inconveniente al trabajo, una falta que justificaba su despido. Reconoció que temía compartir esta información con su padre, anticipando sus reproches. Aunque contaba con recursos para mantener su apartamento durante algunos meses más, prefirió no agotarlos y buscó refugio con sus padres. Su plan inicial de quedarse con su madre se vio frustrado porque ésta había iniciado una convivencia con una nueva pareja después de 3 meses de relación. Así descubrimos que no solo había fingido su lesión, sino que también había mentido sobre la situación laboral de su madre en la empresa familiar. Ambas habían elaborado esta historia para asegurarse alojamiento gratuito sin cuestionamientos, con el beneficio adicional de tenerme a su disposición constantemente. Sus comentarios sobre nuestra ingenuidad resultaron acertados, pues habíamos permitido que las emociones nublaran nuestro juicio sobre su comportamiento. Particularmente yo, que me había esforzado tanto por ayudarla, me sentí completamente engañada. Tras revelar la verdad, intentó minimizar sus acciones, argumentando que solo necesitaba alojamiento gratuito y quería evitar que su padre la juzgara como irresponsable por su despido, además de proteger la imagen de su madre por no poder recibirla, lo que la llevó a construir toda esta red de mentiras. Aunque intentó disculparse con su padre, él se mostró inflexible. Le explicó que si hubiera sido honesta desde el principio, la habría ayudado a pesar de posibles reproches, permitiéndole quedarse e incluso apoyándola en su búsqueda de empleo. Sin embargo, después de escuchar su conversación telefónica, esta posibilidad quedaba descartada y debería abandonar nuestra casa. Sus súplicas para evitar el desalojo fueron en vano. Me mantuve en silencio, profundamente herida por su intento de aprovecharse de nuestra bondad. Más allá de las mentiras, sus comentarios sobre merecer el mismo trato que yo recibía de su padre resultaban especialmente ofensivos, como si yo fuera culpable de que él pudiera permitirse pasar más tiempo en casa conmigo que durante su matrimonio anterior. Aunque sus palabras fueron imprudentes y su descubrimiento consecuencia de su propio descuido, no me hacía responsable de la situación. Había actuado según mi conciencia al informar a su padre. Cuando él estableció que debería marcharse al día siguiente, ella comenzó a atacarme verbalmente, culpándome por todo. Llegó a pronosticar la caída de mi esposo cuando finalmente reconociera su error al elegirme por encima de su familia. Este comentario me afectó particularmente porque, desde mi perspectiva, era su madre quien siempre había mostrado egoísmo y lastimado a mi esposo, no yo. Y ahora su hija seguía el mismo patrón. Mi paciencia se agotó, considerando que había intentado ser extremadamente amable y servicial solo para recibir ingratitud a cambio. Les expresé que no me sorprendía su capacidad para urdir semejante engaño, evidenciando su naturaleza dependiente y su falta de iniciativa para valerse por sí mismas. Las describí como personas indolentes y egocéntricas, señalando que aunque podía comprender cierta indiferencia de su madre hacia mi esposo por ser su expareja, resultaba perturbador que ella mostrara tal desapego hacia su propio padre. Su único interés parecía ser el beneficio económico y explotar al máximo la generosidad paterna, replicando el comportamiento de su madre. Se indignó cuando señalé su naturaleza aprovechada, pero reafirmé mi posición, extendiéndola también a su madre. Expresé que no era sorprendente que mi esposo hubiera decidido separarse y sugerí que quizás debería distanciarse también de su hija, dado su aparente desinterés por su bienestar. En un momento de acaloramiento,
declaré que mientras yo formara parte de su vida, me aseguraría de que nunca más pudieran aprovecharse de él, aunque eso implicara garantizar un distanciamiento permanente con su hija. Aunque estas palabras surgieron del enojo y probablemente no reflejaban mis verdaderas intenciones ni capacidad de acción, provocaron que mi hijastra guardara silencio y se retirara a su habitación por el resto de la noche. A la mañana siguiente, antes de que despertáramos, ella ya se había marchado. Aunque pensamos que esto marcaría el fin del drama, ahora enfrentamos la hostilidad de su exesposa. Su animosidad hacia él se intensificó desde el divorcio, cuando no logró obtener pensión compensatoria, a pesar de intentar presentarse como una dedicada ama de casa, lo cual distaba de la realidad. Mantenían una empleada doméstica a tiempo completo, que apenas podían permitirse incluso con las horas extras de mi esposo, solo para evitar que su exesposa realizara labores domésticas. Claramente, alguien en estas circunstancias no ameritaba manutención, y mi esposo tuvo la fortuna de contar con representación legal que evitó mayores pérdidas económicas. Su naturaleza vengativa se manifestó nuevamente al enterarse de mis comentarios hacia su hija, desatando una campaña de acoso contra nosotros. Exige que me disculpe con su hija por mi supuesta hostilidad, argumentando que carezco de derecho a opinar por no ser parte de la familia, sugiriendo que debí mantenerme al margen de un asunto familiar. Su postura me resulta incomprensible, pues me considero parte integral de la familia desde el inicio de mi relación con mi esposo. La situación ha generado un intercambio continuo de reproches, y aunque hemos bloqueado sus comunicaciones, persiste en buscar nuevas vías para exigir nuestras disculpas. Mi esposo mantiene una posición ambivalente. Aunque reconoce la validez de mis observaciones, cuestiona la pertinencia de mi comentario sobre asegurar su distanciamiento de su hija, admitiendo que sonaba controlador. Aunque no fuera mi intención, comprende por qué su hija lo interpretó negativamente, y honestamente, puedo entender parcialmente su perspectiva. Entonces, aita por haber expresado en un momento de enojo que me aseguraría de que mi esposo cortara lazos con su hija. Actualización 1. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han compartido sus comentarios en mi publicación. Considero importante aclarar un punto. Existe una sensibilidad universal cuando se trata de los hijos. Sin importar las circunstancias, he observado que las personas reaccionan emocionalmente cuando se trata de sus descendientes, y mi esposo no es la excepción. Por ello, comprendo perfectamente su ambivalencia respecto a mis palabras hacia su hija. En su posición, probablemente reaccionaría de manera similar. Es importante señalar que esto no representa un conflicto entre nosotros. Ambos nos encontramos en un proceso de reflexión sobre cómo manejamos la situación con su hija. Por lo tanto, agradecería que se abstuvieran de criticar a mi esposo en los comentarios, pues él no es responsable de esta situación. Tras varios días de reflexión desde mi publicación inicial, decidimos mantener una conversación profunda sobre lo ocurrido. Reconocí que quizás mis palabras habían sido excesivamente severas, aunque mantuve mi postura de no ofrecer disculpas. Mi esposo respaldó esta decisión, expresando que, considerando los acontecimientos, no me correspondía disculparme con nadie. Desde su perspectiva, es su hija quien debe ofrecer disculpas, principalmente a él, pero especialmente a mí, considerando que modifiqué voluntariamente mi horario laboral para poder atenderla y cuidarla. A pesar de que existía la alternativa de contratar asistencia profesional, decidí involucrarme personalmente para mejorar nuestra relación. Un esfuerzo que ella pareció desestimar completamente en su comportamiento posterior. Mi esposo expresó su preocupación sobre el evidente paralelismo entre el comportamiento de su hija y el de su madre, manifestando su deseo de evitar que su hija desarrollara los mismos patrones de conducta privilegiada y sentido de derecho que caracterizaron a su exesposa. Reconoció el amor que alguna vez sintió por su expareja, sentimiento que lo llevó a tolerar ciertas situaciones durante años, pero admitió que eventualmente la situación se tornó insostenible y teme un desenlace similar con su hija. Durante nuestra conversación, se mostró visiblemente afectado al compartir sus esfuerzos por criar a su hija con valores sólidos, expresando su frustración ante la aparente influencia negativa de su exesposa, que parecía deshacer todo su trabajo. Se atribuyó cierta responsabilidad en la situación actual, reconociendo que, aunque discrepaba con algunas de las críticas recibidas,
Era cierto que su dedicación familiar en el pasado había sido limitada. Reflexionó sobre la posibilidad de que una mayor presencia familiar hubiera resultado en un desarrollo diferente de la personalidad de su hija, evitando las dificultades actuales. Su vulnerabilidad emocional me conmovió profundamente, pues considero injusta su autoculpabilización. Sus largas jornadas laborales respondían a la necesidad de mantener la independencia económica familiar, evitando la dependencia de sus suegros, quienes ya lo habían sometido a considerable humillación en el pasado. Su dedicación al trabajo buscaba precisamente evitar que su entonces esposa tuviera que recurrir a sus padres por apoyo financiero. Desde mi perspectiva, su exesposa debería haber mostrado mayor comprensión respecto a las limitaciones económicas de sus ingresos, adaptándose a un estilo de vida acorde a sus posibilidades. Aunque gozaban de una situación económica estable y cómoda, ella aspiraba a lujos y privilegios sin mostrar disposición para contribuir económicamente. Más aún, mientras mi esposo se esforzaba por satisfacer sus demandas materiales, ella manifestaba ingratitud, exigiendo además mayor dedicación de tiempo. Una actitud más comprensiva de su parte podría haber influido positivamente en su hija y potencialmente salvado su matrimonio. Compartí con mi esposo mi opinión sobre su supuesta responsabilidad en la situación actual, señalando que paradójicamente su limitada presencia familiar lo eximía de total responsabilidad. La influencia predominante sobre su hija provenía de su exesposa, quien continúa ejerciendo una notable influencia sobre ella. En las circunstancias actuales, su exesposa tiene la oportunidad de ejercer una maternidad responsable y guiar a su hija hacia decisiones correctas. Es evidente que, independientemente de su edad, la hija de mi esposo necesita orientación, pero en lugar de recibir una guía constructiva, su madre parece transmitirle valores cuestionables, socavando cualquier intento de mi esposo por mantener una relación saludable con ella. He llegado a la conclusión de que existen aprendizajes que deben surgir de la experiencia personal, y su hija necesita reconocer que las acciones de su madre no necesariamente responden a sus mejores intereses. Parece estar siendo utilizada como instrumento en un conflicto contra su exesposo, una realidad difícil de aceptar pero innegable. En este punto, la decisión recae en su hija. Puede buscar la reconciliación con su padre mediante una disculpa sincera, o mantener su alianza con su madre y las consecuencias que esto conlleva. Comprendo que pueda sentirse traicionada por los cambios en el comportamiento de su padre hacia mí, pero es fundamental reconocer las diferencias sustanciales entre mi persona y su madre. Hemos decidido mantener distancia de sus comentarios y acusaciones, considerando que un debate en estas circunstancias resultaría improductivo. Actualización 2. Han transcurrido 3 semanas desde mi última actualización y considero necesario compartir los acontecimientos recientes. Aproximadamente 4 días después de mi actualización anterior, enfrentamos una situación tensa cuando la exesposa de mi esposo se presentó inesperadamente en nuestro domicilio, exigiendo explicaciones por ignorar sus comunicaciones. Al ser yo quien atendió la puerta, le comuniqué directamente que ni mi esposo ni yo deseábamos establecer diálogo con ella. Sin embargo, haciendo caso omiso de mis palabras, procedió a ingresar a la vivienda de manera forzada, apartándome físicamente, y comenzó a llamar a gritos a mi esposo. Ante tal muestra de descortesía, me vi obligada a confrontarla, pues consideré inaceptable que invadiera mi hogar de manera tan irrespetuosa. Esto desencadenó un altercado verbal cuando ella comenzó a vociferar que este asunto concernía exclusivamente a ella y su exesposo, insistiendo en que, al tratarse de su familia, yo carecía de autoridad para dirigirme tanto a ella como anteriormente a su hija. Antes de que mi esposo pudiera llegar a la escena, ya me encontraba enzarzada en la discusión, habiendo alcanzado mi límite de tolerancia. Le recordé que, si bien este había sido su hogar y su familia en el pasado, mi matrimonio con su exesposo me convertía en parte legítima de la familia actual. Además, le señalé que había sido yo quien se había encargado del cuidado de su hija durante su fingida convalecencia, lo cual me otorgaba pleno derecho a expresar mis opiniones sin que ella pudiera objetarlo. La confrontación habría continuado, pero mi esposo intervino, solicitándole que abandonara la propiedad, expresando claramente su desinterés en mantener cualquier tipo de comunicación con ella. Su reacción fue desproporcionada,
comenzando a proferir gritos sobre la supuesta injusticia de la situación y acusando a mi esposo de priorizar nuestra relación por encima de su hija. Sin embargo, él mantuvo su postura firme de no entablar diálogo. Eventualmente, aparentemente agotada, procedió a retirarse mientras nos dirigía improperios. Aunque inicialmente la situación no nos perturbó significativamente, sus últimas palabras resultaron reveladoras. Amenazó con asegurarse de que mi esposo viviera el resto de su vida privado de la relación con su hija, como forma de castigo. Esta declaración confirmó precisamente lo que había estado señalando: su absoluta falta de consideración por el bienestar de su hija, utilizándola meramente como instrumento de venganza contra su ex esposo. A raíz de este incidente, decidimos comunicarnos con su hija para informarle sobre las declaraciones de su madre. Le explicamos cómo estaba siendo instrumentalizada en una venganza personal, permitiendo, por su propio resentimiento, ser utilizada en esta dinámica destructiva. Sugerí a mi esposo que compartiera con ella sus sentimientos y experiencias durante todo este proceso, reconociendo la importancia de que los hijos comprendan las luchas de sus padres, permitiéndoles verlos como seres humanos complejos, en lugar de figuras idealizadas. Siguiendo este consejo, mi esposo se sinceró sobre sus dificultades económicas pasadas con su exesposa, explicando cómo había intentado mantener el matrimonio a pesar de la irrazonabilidad frecuente de su expareja. Reconoció sus propias imperfecciones, particularmente su limitada dedicación familiar, comprendiendo por qué su hija podría sentirse más cercana a su madre. Sin embargo, enfatizó que una madre verdaderamente preocupada por el bienestar de su hija no la habría alentado a mentir y manipular de manera tan retorcida, evidenciando que sus acciones respondían más a una táctica de manipulación que a un genuino interés maternal. Este mensaje emotivo y sincero quedó inicialmente sin respuesta durante varios días, llevándonos casi a perder la esperanza. Sin embargo, recientemente recibimos una respuesta en la que expresaba un profundo arrepentimiento por sus acciones. Se disculpó por su comportamiento inmaduro, compartiendo cómo el divorcio de sus padres, aunque siendo adolescente, había impactado significativamente en su estabilidad emocional. Confesó que ver a su padre dispuesto a modificar sus patrones de conducta por mí, cuando no lo había hecho por su madre, le había generado la sensación de que su familia original carecía de valor para él. Reconoció la confusión emocional de su padre y admitió que las sugerencias de su madre habían sido inapropiadas, revelando que en las últimas semanas había mantenido diversos conflictos con ella debido a su creciente incertidumbre sobre la corrección de sus acciones. El mensaje de su padre provocó en ella un profundo sentimiento de culpa, llevándola a solicitar una segunda oportunidad. En respuesta, hemos extendido una invitación para compartir una cena este fin de semana, con la intención de resolver nuestras diferencias y establecer una nueva base para nuestra relación familiar. Actualización 3. La cena resultó ser una experiencia gratamente positiva. Nuestra invitada llegó puntualmente, trayendo consigo un ramo de flores para mí y 4 cajas de chocolates. Un gesto que, aunque quizás excesivo, fue profundamente apreciado. Desde el momento de su llegada, manifestó un sincero arrepentimiento, ofreciendo disculpas tanto a mi esposo como a mí. El encuentro alcanzó un momento particularmente emotivo cuando compartió un abrazo con su padre, mientras continuaba expresando sus disculpas, una escena que me conmovió hasta las lágrimas. Este momento espontáneo se convirtió en una genuina experiencia de unión familiar. Posteriormente, nos compartió sus vivencias durante las semanas posteriores a nuestra confrontación y su partida. Contrario a nuestras suposiciones, no había encontrado refugio con su madre, quien había dejado clara su preferencia por mantener su privacidad con su nueva pareja. En consecuencia, había estado residiendo temporalmente con una amistad mientras buscaba activamente empleo, manteniendo únicamente contacto telefónico ocasional con su madre. Reflexionando sobre nuestro último encuentro, me confesó que mis palabras, aunque severas, habían resonado profundamente en ella por su verdad inherente. Cuando me disculpé por mi dureza, insistió en que no era necesario, reconociendo la validez de mis observaciones. La dolorosa realidad de mis palabras la había llevado a contemplar una reconciliación, pero se encontró con la firme oposición de su madre. Esta resistencia maternal despertó sus sospechas sobre posibles manipulaciones,
desencadenando conflictos entre ellas. El mensaje sincero de su padre confirmó sus crecientes dudas, llevándola a tomar la difícil decisión de distanciarse de su madre, reconociendo la toxicidad de esa relación y cómo obstaculizaba cualquier intento de reparación con nosotros. Comprendió que mantener a su madre involucrada en su vida impediría cualquier progreso significativo, dado su constante impulso por generar conflictos y drama. Nos reveló cómo, incluso durante el proceso de divorcio, su madre había ejercido una influencia manipuladora, sembrando animosidad hacia su padre. Este patrón explicaba su inicial resistencia a mi relación con su padre. Paradójicamente, cuando nuestra relación comenzó a mejorar, su madre manifestó desaprobación, intensificando sus narrativas negativas sobre su ex esposo, incluso sugiriendo que el fracaso matrimonial se debía a su supuesta preferencia por otras mujeres debido al aburrimiento familiar. Esta caracterización distorsionada de mi esposo, combinada con su limitada presencia paterna debido a sus responsabilidades laborales, creó un terreno fértil para la manipulación. La brecha emocional existente fue hábilmente aprovechada por su madre para ampliar la distancia entre padre e hija, culminando en los conflictos recientes. Afortunadamente ahora padre e hija están comprometidos en reconstruir su relación. Sus sinceras disculpas hacia mí han sido completamente aceptadas, reconociendo que su juventud y las circunstancias complejas contribuyeron a sus acciones. Como persona mayor y más experimentada, puedo comprender cómo los años difíciles y la juventud pueden influir en nuestras decisiones. Me llena de satisfacción ver su determinación por resolver esta situación y avanzar positivamente.